Buenos días a todos, saludos desde Australia. Estamos en verano y acabamos de terminar la cuarentena en Melbourne. Yo soy intensivista y médico general, soy especialista en medicina interna en algunas partes del mundo. Estoy trabajando en algunos hospitales de Melbourne y soy la presidenta de la Organización de Medicina Crítica con una y también tengo posiciones de investigación y liderazgo y defensoría. Bueno, eh, la primera parte de esta conferencia será hablar sobre enfermedad broncoobstructiva con 3 conferencias maravillosas. Primero que todo, vamos a hablar de la logística. Las preguntas para los panelistas serán al final, así que por favor utilicen la función del chat para que me lleguen sus preguntas. Tendremos 10 minutos para preguntas al final. Luego voy a presentar a nuestros conferencistas. Primero tenemos al doctor John Sorbas, quien hablará acerca de la ventilación de liberación de presión aérea. Él es especialista en Australia y es defensor para los médicos en capacitación y presenta su asociación y ha tenido varios cargos a lo largo de los años. Ha escrito políticas con respecto a las horas de trabajo seguras. Luego, la doctora Joy Lewis es anestesiólogo en el Hospital de Melbourne y también trabaja como conferencista en la Universidad de Melbourne en educación crítica y también pertenece al Centro de Cuidado Crítico. Terminó una maestría en epidemiología y tiene intereses en cuidado preoperatorio crítico. Tiene actualmente un doctorado. Su investigación se basa en la identificación, reestratificación y mejorar los resultados quirúrgicos en la unidad de cuidados intensivos. Él ganó una beca para cirugía de urgencias y finalmente vamos a escuchar a la doctora Jane Lewis que nos hablará acerca de la gran brecha en las unidades de cuidados intensivos, asma versus EPOC. Ella ha venido trabajando como especialista de la UCI en Melbourne desde el 2015. Está interesada en cuidado crítico y ciertamente todas las preguntas relacionadas con respiración en cuidado crítico. Y actualmente es especialista también en donaciones en Victoria. Ahora le doy la palabra al doctor John Sorbas para que inicie su presentación. Muchas gracias, Sandra. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si pueden ver mi presentación. Y vamos a empezar por acá. Mi conferencia es ventilación con liberación de presión de la vía aérea en COVID-19. Yo trabajo en Perth, en la parte occidental de Australia, es un poco diferente. Cuarentenas y limitación de movimiento entre fronteras de los estados. Hemos tenido bajas cifras en comparación con el resto del mundo gracias a esto. Los casos reportados en el 2020, ningún día hemos tenido más de 1,000 casos. Ha habido 3 olas fundamentales, la primera en marzo y la segunda comenzó a partir de julio. Ahora tenemos otro pico en el sur de Australia y tuvimos 23 casos la última vez que revisé. En Australia Occidental, al borde del mapa, tuvimos muy pocos casos, lo cual será importante para esta presentación. Ahora, el primer caso se identificó en diciembre del año pasado. En Australia, el primer caso que se identificó fue un viajero que venía de Wuhan, China, y se presentó en Melbourne. 5 días más tarde se había esparcido por el resto del mundo y se convirtió en una emergencia internacional. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el primer caso en unidad de cuidados intensivos fue en febrero. En este periodo de la primera ola fue 2 meses después, en abril. Y fue en junio que un paciente fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos el 19 de julio. En esta etapa todavía estamos buscando métodos, tratamientos, formas en que podemos mejorar el tratamiento que estamos brindando en nuestras UCIs. Y la razón
por la cual la similitud entre COVID-19, neumonitis y RPA para la ventilación por volumen, y la presión aérea está determinada por el PIB por los ciclos de los ventiladores, y tenemos también la presión de impulso que nos lleva a presiones pico cada vez más altas, y los índices aumentan de las lesiones del pulmón asociadas al ventilador. El T-high es el tiempo en el cual se mantiene esa presión elevada, permitiendo una presión media más alta, y también limita la presión pico que estamos aplicando. Entonces, tenemos una presión media alta que conduce a hipoxemia severa. El estudio más grande que se ha hecho en esta área lo hicieron Jan y colegas en 2017. 138 pacientes participaron en este estudio, que solamente se habían intubado durante un corto periodo de tiempo y se aleatorizaron a OTS, ventilación con alta presión, y RPI, que fue un procedimiento muy claro para los protocolos de Estete. Y hubo un gran número de días sin ventilador, extubaciones exitosas, bajos niveles de traqueostomías y un bajo porcentaje de mortalidad. Posteriormente, 3 años más tarde, tenemos un metaanálisis realizado por los doctores Lim y Litton comparando una serie de ventilaciones o sistemas de ventilación, utilizando aquí también las cifras de mortalidad con un aumento de 60 puntos en el índice PR o de oxigenación mejorada. Así que, igual que APRB, es un buen tratamiento para nosotros. Ahora, ¿por qué analizar APRB en COVID o la ventilación con liberación de presión de la vía aérea? Estos pacientes en su mayoría requirieron ventilación mecánica. Tenemos 20,000 pacientes prospectivamente, no eso es observacional, sino prospectivo. 55% de los pacientes requirieron oxígeno adicional y 20% de los pacientes se intubaron. Potter y colleagues hicieron una revisión sistemática, un metaanálisis con 44 estudios y un total de 58,000 pacientes alrededor del mundo. 34% de esos pacientes murieron mientras estuvieron en la UCI y 83% fueron intubados. Entonces, al analizar las estrategias de ventilación de la COVID, nos damos cuenta que no hay estrategias publicadas para COVID. No las hay todavía hasta este momento. Entonces, podemos mejorar la oxigenación y reducir la mortalidad con algo así como la ventilación con liberación de presión en la vía aérea. Pensamos en nuestros primeros pacientes de COVID y poniendo de lado los procedimientos de manejo de riesgo, exposición y manejo de aerosoles. ¿Deberíamos ventilar los pacientes hipóxicos? Y la respuesta en general fue que sí. La hipoxia es el principal problema y pareciera ser un buen enfoque la ventilación. También era importante explorar métodos que fueran útiles en estos escenarios, y esto no se aplica solamente a países de altos y bajos ingresos, sino básicamente una situación donde los hospitales estaban abrumados y tecnologías como ECMO no son razonables a una escala de pandemia. Entonces, la ventilación con liberación de presión de vía aérea es menos intensiva que las terapias de rescate. Entonces, creamos un estudio observacional retrospectivo multicéntrico con 5 hospitales en Perth, Australia. Perth en una población de 23 millones. La última vez que lo revisé, todos los pacientes con COVID-19 que requirieron ser ingresados a la UCI ingresaron a este estudio. Y se les brindó atención clínica. Esto fue un estudio retrospectivo y observacional, así que teníamos limitaciones en comparaciones. Aquí tenemos un estudio de cohorte en progreso en Nancy, en Francia, pero el reclutamiento hasta ahora ha llegado a 17 pacientes. Estamos viendo el porcentaje de pacientes donde se mejora el índice de ventilación y esperamos los resultados.
Los resultados, el resultado primario fue la sobrevida a los 90 días, la gráfica de sobrevida Kaplan-Meier y también el modelo de regresión con ajuste del puntaje de propensión. Con regresión de riesgos proporcionales y la ventilación con liberación de presión de la vía aérea fue una variable independiente. Se hizo 2.000 muestras para reducir los resultados primarios. Los resultados secundarios incluyen los días libres de ventilación con sobrevida hasta el día 90, complicaciones mecánicas por la ventilación y los sobrevivientes. Fue una espada de doble filo hasta cierto punto este estudio, porque solamente tuvimos 25 pacientes ventilados que ingresaron hasta 5 UCIs durante estos 3 meses en Perth, lo cual fue una suerte para nosotros realmente y estamos hablando de algo que está afectando a las unidades de cuidados intensivos en todo el país con miles de personas y con niveles de mortalidad bastante altos. Así que es una historia de éxito para nosotros, pero eso no nos ayudó a la investigación porque nuestras cifras fueron muy bajas. Los pacientes, 25 en total, pero 11 se asignaron a ventilación con liberación de presión de la vía aérea. Las características no eran diferentes desde el punto de vista estadística. La edad media era 70 y esto es un reflejo de la mayoría de estos pacientes que eran pacientes que llegaban en buques cruceros en Australia y por eso este rango de edades. El tiempo promedio para iniciar APRV era un día. Y esto tenía que ver con la familiaridad del uso de este sistema que se utilizó muchísimo cuando tuvimos que manejar la epidemia de H1N1. Ya estábamos muy familiarizados entonces con este sistema de ventilación. Duraron unos 7 días en promedio con el sistema de ventilación con liberación de presión. Y considerando los tratamientos simultáneos o concurrentes, no hubo diferencia significativa con respecto a estos pacientes. Ningún paciente recibió terapia de reemplazo renal, atulizumab, ni tratamientos experimentales en este momento, ni tampoco recibieron ECMO. No hubo ninguna diferencia con el uso de eritromicina y los diferentes medicamentos que se utilizaron en estas primeras etapas. Los pacientes que recibieron APRV tenían menor probabilidad de sobrevida. Aquí tenemos las curvas de sobrevida con un índice de hazards de 1.7. APRV tiene un índice de riesgo mayor del 17% en comparación con la ventilación convencional. Es una diferencia marcada a pesar de que el grupo de estudio era relativamente pequeño o la muestra. Quisimos examinar la severidad de la enfermedad, si se utilizó APRV como técnica de rescate y por eso vemos esta diferencia de mortalidad. Vimos los diferentes predictores de mortalidad como el Apache Score, inicio de la ventilación mecánica a nivel basal y no hubo diferencia en los ajustes de los puntajes de propensión. Tratamos de cumplir al máximo posible con todas las normas de las estadísticas y pudimos demostrar que hubo diferencia en la severidad de la enfermedad y el uso de APRV como técnica de rescate para estos pacientes. También se utiliza para terapia de vasodilatación y la asociación con APRV se redujo, no cambió su significación estadística. Con respecto a los desenlaces secundarios, hubo diferencia en los días de sobrevida hasta el día 90 y días libres de ventilador entre los que sobrevivieron. Hubo solamente una incidencia de neumotórax en este grupo, en el grupo de ventilación con liberación de presión de la vía aérea, pero no hubo diferencias significativas en el resto de los parámetros. Y aquí tenemos una demostración de que hubo una tendencia a las presiones altas de APRV y una tendencia a dar más de 6 mililitros por kilogramo por volumen tidal en este grupo. No es lo que estábamos esperando de ninguna manera.
El uso de APRB se ha asociado significativamente con una reducción en la sobrevida a 90 días, altas presiones y un deterioro retrasado en la distensibilidad. La señal de daño seguía presente en nuestro análisis. Esto es contrario a lo que estábamos esperando encontrar como resultado de esta prueba. Esto llevó a una discusión muy amplia sobre estos resultados. Lo más importante es que hay limitaciones inherentes en un estudio observacional tan limitado. Es muy difícil sacar conclusiones sólidas con un estudio de solo 25 pacientes. Lo que quisiéramos hacer será repetir esto en un grupo poblacional mucho más grande, pero en Australia tenemos limitaciones en ese sentido. No ha habido mucha discusión sobre la enfermedad respiratoria aguda en la revista europea y en Estados Unidos y cuáles son los fenotipos de distensibilidad para la neumonitis por COVID-19. Así que no tenemos claro si efectivamente es enfermedad respiratoria aguda o no. Todos nuestros pacientes tenían baja distensibilidad y no entendemos totalmente este proceso. Leyendo la literatura y la tendencia hacia una baja distensibilidad en lugar de alta. Siendo un estudio observacional, hubo muchos modos de ventilación utilizados. El grupo de ventilación convencional y el grupo de APRB se estandarizaron. En los escenarios de ventilación, a los pacientes se les administró diferentes tipos de ventilación y diferentes duraciones, aunque no hubo mucho cambio tampoco entre APRB y la ventilación convencional. Hubo mucha variabilidad en el uso de APRB, hubo poca estandarización, de la misma manera que ocurrió en el estudio realizado por Shani y colegas. Y estamos desarrollando protocolos de destete. APRB se utilizó mucho en Perth, siendo un proceso de una enfermedad nueva. Hay más ansiedad, más desconocimiento, porque realmente no teníamos experiencia. Y también es difícil determinar conclusiones sobre los sesgos de medición, siendo un estudio retrospectivo. Entonces, vamos a tener que promover precaución con el uso de APRB en COVID. Su eficacia todavía no se ha establecido. Necesitamos un estudio aleatorizado, controlado más grande, tomando el trabajo que hemos hecho, pero replicándolo en una población observacional más grande para asegurarnos de que la señal no es debido a APRB que se utiliza como rescate y eliminar al máximo los factores de confusión. Puede ser ayudado por el abordaje estandarizado a APRB en estos pacientes, prestando particular atención a la distensibilidad pulmonar. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy. Nosotros no vemos mucha esta enfermedad en Australia y esta presentación va a basarse en lo que ha resultado ser el episodio más grande en la historia del asma, de esta asma por tormentas. Yo vivo en Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia, y vamos a revisar un poco esa epidemia que fue el brote más grande de pacientes críticamente enfermos como consecuencia del asma por tormenta. Es exactamente hace 4 años, en el 2016, y esto fue un brote sin precedentes, lo que se consideraba una enfermedad rara, pero desde entonces está un poco subreconocida, pero la empezamos a conocer un poco mejor. Estudiamos la respuesta en Victoria, veremos algunas de las cifras. Llegó a los medios internacionales, fue un evento muy importante realmente, fue muy letal de acuerdo con los registros de las epidemias o los brotes de asma.
Uno de los aspectos más letales de esta enfermedad es cómo abrumó los servicios de urgencias en Victoria. Este es un gráfico de las llamadas telefónicas a urgencias que aumentó 700% durante este episodio. Así que no estábamos preparados realmente para enfrentar este nivel de urgencias. Las presentaciones a los departamentos o a las salas de urgencia tampoco tenía precedentes, un aumento enorme tanto en los hospitales públicos o privados en sus salas de urgencia. Entonces, entendemos ahora mucho mejor este concepto del asma por tormenta. Hay algunos aspectos de la enfermedad que todavía son un poco misteriosos, pero es ampliamente aceptado que lo que ocurre en un brote de asma por tormenta es esta liberación masiva de aeroalérgenos, fundamentalmente polen, y en nuestra área en Victoria es el ryegrass, y también otros polens de los árboles y hongos que también influyen en la causa de esta patología. Y hay ciertas características de la tormenta que tienen que presentarse para que ocurran estos brotes. Y no entendemos completamente por qué todas las tormentas no lo producen, ni por qué todos los polen contribuyen. Posiblemente lo que necesitamos es este fenómeno único que se llama el flujo de aire de la tormenta. Y el primer evento es que hay como una propagación de polen en un área muy grande que se expone a las condiciones en la masa de nubes. Los gránulos de polen se rompen y el viento trae ese polen y afecta áreas grandes. Y es esta serie de condiciones únicas lo que se necesita para que se produzcan estos brotes. Aquí en el lado izquierdo tenemos una diapositiva de ryegrass, de cómo se van rompiendo los granos del ryegrass y esta apariencia de polvo, que son cientos de miles de pequeños gránulos de polen que se liberan. Y alternaria que corresponde al hongo, que quizás sí tenga menor impacto en esta área. Es una enfermedad global. Estos son algunos de los puntos candentes donde se reportan epidemias alrededor del mundo, por lo menos hasta el 2016. Antes de nuestro brote, el episodio más grande se había producido en Londres, un área urbana en el 2013, 600 y pico de pacientes y también 2,000 pacientes en la zona de Arabia. Pero nosotros hemos sido el epicentro en Australia y en mi lado de Victoria, más o menos cada 5 o 10 años tenemos un brote importante, por lo general durante primavera, siempre en primavera, que para nosotros es el mes de noviembre, y casi siempre está asociados estos episodios posteriores a una época de muchas lluvias, cuando la grama está creciendo. Y descubrimos las alergias a la grama o al pasto y una fuerte asociación con asma en los pacientes afectados. Esto es una imagen satélite de Wagga, que realmente es un área de mucho riesgo. En Australia está rodeada de muchísimos pastizales y entonces es una alergia muy común al ryegrass, que es un pasto muy común en nuestra zona. Y esto es la pluviosidad o la lluvia en Victoria en esta época. Realmente fue un periodo muy húmedo. En la mayoría de los estados tuvimos la pluviosidad más alta registrada en esta época. Y aquí tenemos algunos gráficos de vegetación de los 3 años precedentes. Verde es más vegetación, obviamente, en estas imágenes satélites. Esto fue en el 2016, que fue un año de muchas lluvias con mucho verde y por supuesto que estas condiciones favorecieron el brote. Pero como dije al comienzo, no siempre es en días donde hay demasiado polen. El 21 de noviembre del 2016, aunque sí hubo un alto recuento de polen,
Hubo ocasiones en que estuvo mucho más alto el nivel. En términos del recuento acumulado de polen en el 2016, no fue un año de mucho polen en comparación con el promedio, fue incluso por debajo del promedio. Así que es esta confluencia única de condiciones lo que se requiere para producir esta tormenta. Aquí tenemos la tormenta, este es el reporte meteorológico y los que estamos acostumbrados a ver estas imágenes pueden darse cuenta de que el frente se mueve con mucha rapidez, pero no cayó mucha lluvia tampoco, no fue una tormenta muy húmeda, sino fue la velocidad y el viento lo que produjo realmente el efecto fundamental. ¿Y qué sabemos acerca de la enfermedad crítica de asma de las tormentas de acuerdo con los brotes del pasado? No sabemos mucho. Estos son los 5 reportes previos. El episodio de Londres, que fue en el año 94. Y muchos pacientes se habían presentado en los episodios anteriores a nuestro equipo. Así que realmente no teníamos mucho conocimiento sobre esta enfermedad crítica y por qué los pacientes están más predispuestos a desarrollar este tipo de asma de las tormentas. Entonces, nuestro objetivo fue tratar de conocer mejor la enfermedad, si era una exacerbación del asma corriente o si se trata de un aspecto único de esta patología. ¿Quiénes son los pacientes que desarrollan el broncoespasmo que pone en peligro su vida? Podemos estratificarlos para fines de prevención en el futuro y podemos averiguar un poco más cuáles son los factores que ya mencioné, como el polen, las partículas, el clima, que ayudan a estratificar los riesgos a futuro. Entonces realizamos un estudio observacional retrospectivo de todas las unidades de cuidados intensivos del estado y hicimos un análisis a fondo de los casos. Obtuvimos muchos datos adicionales de diferentes organismos como la Oficina de Meteorología, el Departamento de Botánica de la Universidad de Melbourne, que tiene mucha experiencia en el análisis de polen, y la Agencia de la Sociedad Ambiental. Interrogamos a todos los pacientes durante ese periodo, los ingresados con asma y específicamente con asma por tormenta, y recopilamos una cantidad de datos sobre los pacientes y las condiciones en aquel momento. Estas son las unidades de cuidados intensivos en nuestro estado. El color azul representa los regionales y los rojos son los metropolitanos. Y estos son las UCIs afectadas. 15 unidades de cuidados intensivos participaron y hubo 35 pacientes que se presentaron hasta esta fecha. Aquí podemos ver el año calendario del 2016 con pacientes con enfermedad de asma y paro respiratorio. Fue realmente un año bastante único en este sentido. Ahora, ¿qué pasa con la asignación de recursos en el estado y el número de camas disponibles? En Victoria, en el 2016, teníamos un poco más de 300 camas disponibles, o sea, una quinta parte de todas las camas estaban ocupadas por pacientes con esta patología. ¿Quiénes eran los pacientes? Bueno, eran pacientes en su mayoría jóvenes. Y lo interesante es que esto también apareció siendo algo común en los datos actuales del coronavirus, con excepción de las poblaciones mayores en general. La cohorte fue bastante joven. La mayoría fueron pacientes del género masculino y vamos a hablar un poquito de etnia más adelante. Gran número de pacientes entraron en paro cardíaco. 5 pacientes murieron y el resto sobrevivió y los sobrevivientes regresaron a casa sin daño neurológico. Eso fue muy importante. Interesantemente, todos los pacientes que nos llegaron tenían historia previa de asma. Solo 40% tenían historia de rinitis alérgica. ¿Y cómo se compara esto con informes previos? De los informes que leemos en la literatura, el asma es común, pero no es universal.
y es mucho más común el diagnóstico de hay fever o fiebre de Leno o la rinitis alérgica, así que esto fue como un sesgo de nuestra cohorte. ¿Y qué hay del manejo del asma? A pesar de que todos los pacientes, básicamente con excepción de uno, se le había formulado un broncodilatador inhalado por los síntomas del asma, los que sufrieron paro respiratorio, 15%, estaban recibiendo corticosteroides inhalados. Estos pacientes estaban muy enfermos, score Apache 3, con alto riesgo de paro respiratorio. Los pacientes que tuvieron paro se ventilaron durante más tiempo y aquellos pacientes tuvieron ventilador durante más tiempo, pero interesantemente muy corta la estadía en la UCI y la ventilación mecánica, como lo reflejan estos datos de este gráfico. Este es el apoyo ventilatorio desde el día 0 al día 8 de la UCI, más o menos un tercero ventilados al comienzo, pero para el día número 2 apenas un tercio de esos pacientes estaban en ventilador. Solo un tercio de los 35 pacientes permanecían en la UCI al tercer día y un tercio ya se habían regresado a casa. En términos del tratamientos necesarios para el segundo día o el día 3, casi todos los pacientes fueron liberados incluso de la terapia de broncodilatación inhalada y pocos pacientes requirieron terapias más intensivas. Así que el panorama es un panorama de un broncoespasmo severo que pone en peligro la vida, pero de muy rápida resolución. Y esto también aparece en los datos fisiológicos, aunque estaban muy enfermos, el análisis de gases en sangre así lo demostraba cuando ingresaron. Aquí tenemos los datos en unidades correspondientes a Australia, pero el primer día prácticamente se han normalizado los gases y el pH. Las presiones también se normalizan. ¿Cómo se compara esto con la presentación de asma corriente? Comparamos la cohorte de asma por tormentas con todos los otros pacientes ingresados a una UCI en Australia con asma durante el año 2016. Y esta señal de rápida resolución fue lo que más se destacó. Fue mucho más mortal, 1% de todos los pacientes asmáticos mueren, todos los pacientes de asma crítica, pero el 14% de los pacientes con asma de la tormenta murieron. Pero la hospitalización fue más corta. Así que la resolución de la enfermedad es muy rápida. Regresemos ahora a hablar de la etnia, como les mencioné. Un tercio de nuestros pacientes ingresados a la UCI eran de raza asiática y algunos de ellos habían sufrido paro cardíaco. Y esto se compara o contrasta con la población de las áreas que nosotros atendemos. Y esto ha aparecido en muchas otras publicaciones. Y alergias previas y datos de ectopia obviamente son bastante similares. Pacientes con esta raza asiática, especialmente cuando se muden a áreas donde hay mucho polen y muchos más alérgenos, es más probable que desarrollen este tipo de respuestas. Ahora, ¿cuál es el efecto del clima? Aquí tenemos 5 estaciones meteorológicas de las regiones afectadas en el estado. Aquí tenemos Port Phillip Bay, la bahía principal de Melbourne, y podemos ver que durante ese periodo de tiempo, desde las 5 hasta las 7 de la noche, este fue el frente de la tormenta, cómo nos afectó durante ese periodo de 2 horas la llegada del frente de la tormenta, que cambia la humedad, coincidió justamente con el aumento del polen, apoyando esta teoría de los diferentes factores que deben combinarse para aumentar el efecto sobre el desarrollo del asma de tormentas. Nosotros
empezamos a desarrollar una cantidad de información después de este evento. Estas son las recomendaciones del Departamento de Salud para la primavera en Victoria en este momento. Reestratificamos a los pacientes en base a los síntomas de riesgo. Los pacientes que tienen rinitis alérgica durante este periodo de riesgo del asma por tormentas deben estar recibiendo por lo menos corticosteroides intranasales. Los que tienen asma deben tener corticosteroides inhalados y los que tienen combinación deben tomar ambos medicamentos durante ese periodo de tiempo. También hay otras guías en caso de identificar pacientes de alto riesgo y guías de salud pública recomendando a la comunidad recomendaciones sobre qué acciones tomar en caso de estas tormentas, mantener las ventanas cerradas, prender el aire acondicionado y tener a mano todos los medicamentos para el asma, especialmente los corticosteroides inhalados. Y con estas recomendaciones instauradas, creo que tenemos 4 años bastante controlados, no hemos tenido brotes mayores desde entonces. Lo interesante es que los que están en Sudamérica, nosotros actualmente estamos esperando un verano bastante fuerte en algunas zonas. Hemos tenido una primavera muy húmedo y vamos a ver tormentas más riesgosas en lo que queda de este año. Bueno, nosotros hemos publicado sobre este fenómeno en el Lancet y en Critical Care and Resuscitation. Los mensajes a recordar son que el asma de las tormentas son pacientes críticamente enfermos que por lo general son de base asmáticos. Hay un predominio de el género masculino. Los corticosteroides inhalados deben utilizarse, son un medio de protección y este panorama de la rápida resolución del broncoespasmo que afecta más a los alérgicos, por supuesto. Y creo que definitivamente hay una confluencia del frente de la tormenta y el polen, lo que más influye, y los esteroides inhalados más intranasales son fundamentales durante la estación de las tormentas. Muchísimas gracias por su atención y voy a parar de compartir mi pantalla en este momento. Gracias, creo que todos nosotros recordamos, los que vivimos en Melbourne, recordamos claramente uno de los periodos más desafiantes, especialmente cuando empezaron a llegar pacientes a las urgencias en condiciones bastante difíciles de manejar. Posiblemente uno de los mayores desastres que ha visto Melbourne durante los últimos años. Así que lo tenemos muy fresco en nuestra memoria, no solamente entre el personal médico, sino todo el mundo se acuerda de esta asma producida por las tormentas. Bueno, finalmente vamos a escuchar al doctor Jane Lewis, quien hablará acerca de la diferencia en las unidades de cuidados intensivos entre asma y enfermedades respiratorias. Gracias, Sandra. Mi cámara congela una imagen de una sonrisa. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que así se ve mejor. Me avisan, por favor, si pueden ver la imagen. Sí, te vemos. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Yo soy la que voy a poder terminar y les voy a dar un tour de los últimos 20 años. Y para aquellos de nosotros que tenemos un poco más de edad, tengo que recordarles que hace 20 años no eran los 80s, se siente así, pero no era a principios de los 2000. Así que yo les voy a hablar acerca de asma y EPOC y estoy aquí para revisar que hay, son mucho más, bastante más similares de lo que nos imaginamos y es un seguimiento de la charla de Jay. Asma y la enfermedad obstructiva EPOC son respiratorias y tienen una causa principal de mortalidad, de morbilidad a nivel mundial. Sabemos que la teología y la patogenia son bastante diferentes y que
Las exacerbaciones contribuyen a la mayor parte de morbilidad y mortalidad y los costos excesivos en atención de salud. Sabemos que la mayor parte de las exacerbaciones agudas son ocasionadas por infecciones virales respiratorias y las terapias actuales, que son cada vez mayores, sigan siendo efectivas en reducir los síntomas, sin embargo, son menos efectivas en prevenir las exacerbaciones, y esto es especialmente en los pacientes que tienen EPOC. Entonces, tenemos definiciones asma de acuerdo con la iniciativa global para asma del 2020. Es que asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación de la vía aérea. Las pacientes tienen oscilaciones y tienen limitaciones en la expiración y tienen pruebas pulmonares. Esto es en comparación con el EPOC y el criterio GOLD del 2020, que también muestran que es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por síntomas persistentes y limitación persistente del flujo de aire y también de anomalías alveolares y de la vía aérea. Y tenemos después el síndrome de traslapado de asma y EPOC, y no vamos a hablar mucho de eso hoy, pero los pacientes tienen a tener limitación persistente en el flujo de aire y hay consistencia. Hay una carga gigantesca de la enfermedad y en el 2015, que fue apenas hace 15 años, 3.2 millones de personas a nivel mundial fallecieron por EPOC y esto se aumenta significativamente si lo comparamos con 1990. Y si miran el número de personas que fallecieron por asma, es una población más joven y, y menos pacientes que fallecen, y esto ha disminuido en comparación con 1990. Sabemos que la prevalencia de asma también está aumentando. La prevalencia global de asma se estima que son 300 millones y actualmente se calcula que son 300 millones y se espera que va a crecer por más de 100 millones para 2025, que está apenas a 5 años, y para el 2030, en 10 años, esperamos que el EPOC va a pasar de ser la cuarta causa de muerte en este momento a ser la tercera causa de muerte. Las infecciones virales, y brevemente vamos a hablar de COVID-19, ya que en este momento es muy importante. Sabemos que los pacientes de asma y EPOC tienen riesgo de desenlaces más severos con infecciones de virus con aquellos que no tienen enfermedad pulmonar crónica. Los primeros reportes de Wuhan en China mostraron que de los 140 pacientes hospitalizados con COVID-19, menos comúnmente vieron pacientes con EPOC y no tuvieron pacientes hospitalizados con asma. Y si comparamos con poblaciones en edad, ver que hay diferencias significativas. Calms y colegas revisen las hospitalizaciones y lo que encontraron que una proporción de asmáticos y hospitalizaciones con EPOC fue similar al porcentaje de la población general, sugiriendo que el asma y el EPOC no son factores de riesgo para hospitalizaciones. También miraron a estos pacientes y encontraron que no había factores de riesgo para estancia en la UCI ni por muerte. Pasando asma y EPOC en la UCI, vamos a mirar la ventilación invasiva en EPOC. En 1998 tuvimos un estudio, está en ruso, pero el abstracto está en inglés. Miraron 58 pacientes y lo que encontraron fue el uso de ventilación no invasiva adicional a la atención normal y la necesidad aumentada de intubación. En el Reino Unido miraron 14 hospitales diferentes y es un estudio aleatorizado, controlado, multicéntrico, con pacientes con acidosis leve a moderada. Encontraron que tenían de EPOC, la adición de NI, y hubo disminución en intubaciones, pero no encontraron cambios en mortalidad. En 2009 tenemos este estudio de la India donde encontraron desenlaces bastante similares. Este estudio es del 2012 y esta es una revista de los Estados Unidos que observaron que la ventilación no invasiva para el EPOC era un hallazgo bastante leve en Estados Unidos. En Europa lo
utilizaban más tempranamente, pero para el 2012 recomendaban que todo el mundo considerara ventilación no invasiva si era adecuada para alguien que tuviera exacerbación aguda con EPOC. Y en 2017 el grupo de Cochrane produjo este estudio mirando metaanálisis de todos estos ensayos y encontraron un beneficio en mortalidad, al igual que disminución en intubación endotraqueal. Y su conclusión fue que la ventilación no invasiva en pacientes que tienen exacerbaciones de EPOC es una intervención de primera línea con la atención usual. Así que pasan, adelantándonos, podemos ver NIV y asma, y en esta población de pacientes, este es un ensayo controlado por placebo de ventilación no invasiva en asma aguda en Tel Aviv, y es un estudio muy interesante. Pusieron una sonda endovenosa con agujeros colocados, entonces tenían una sonda nasal en ambas series de pacientes y mostraron una disminución significativa para ser admitidos al hospital y una mejoría significativa en FIB1. Este es un estudio retrospectivo donde compararon pacientes con asma, con exacerbaciones, admitidos al hospital con ellos antes del uso general de ventilación invasiva. Fue de antes del 2003 a después del 2003, y miraron las diferencias entre los dos grupos y no observaron que tenían usos similares de ventilación. No hubo diferencia en estancia en la UCI, pero hubo un número disminuido de intubaciones. En India tuvieron un estudio aleatorizado controlado en un solo centro y tuvieron similares desenlaces. El grupo Cochrane hizo otro análisis en el 2012 mirando la ventilación no invasiva para exacerbaciones agudas de asma. Sigue controvertido a pesar de su uso continuo, y esto fue en el 2012. Y si miran la literatura desde esa época, el número o la cantidad de uso de ventilación no invasiva para asma agudo ha aumentado significativamente en uso. Va a ser interesante ver si hay más estudios, pero la recomendación es que recomiendan estudios aleatorizados controlados multicéntricos. Estos pacientes requieren ventilación invasiva tanto para EPOC y asma. Hay algunos principios generales y rápidamente vamos a revisarlos. Los principios para ventilación invasiva es la hiperinflación dinámica minimizada, controlar la hipoventilación. Ellos toleran la hipercapnia y la acidosis que viene con esto. Y el objetivo es prolongar el tiempo expiratorio. Interesantemente, en EPOC la recomendación es considerar utilizar más o menos 80% del PIB intrínseco, que se haría match con los niveles de PIB. En asma la recomendación es utilizar un PIB muy bajo, entre 0 y 5 centímetros de agua. Y el estado para asma, si hay altos niveles de PIB, eso va a añadir al PIB. En vez de reemplazarlo, va a ser más difícil manejar los pacientes. Y por último, por supuesto, es la sincronía entre ventilación. Y esta es una diapositiva que mira posextubación de ventilación invasiva. Y estos pacientes con asma tienden a mejorar muy rápidamente, mientras que los pacientes con EPOC tienden a no hacerlo. Y mirando la ventilación invasiva posextubación, este es un análisis de 2010. En EPOC se recomienda, y pueden ver que hay una disminución en el risk ratio favoreciendo la ventilación no invasiva versus la ventilación invasiva, y en todos los demás no se recomienda, y eso incluye los asmáticos. Desde el punto de vista de medicamentos, hay muchísimo traslape entre las dos, como pueden ver de esta revisión de Tucson y Hugh. La recomendación es agonistas inhalados, anticolinérgicos inhalados, terapia de oxígeno. También se recomiendan los esteroides absolutamente. Los antibióticos cambiarían un poco porque la mayor parte de los pacientes que tienen exacerbaciones severas de asma van a ser disparadas por una infección viral. Y pueden ver los otros que son opcionales dependiendo de qué tanta terapia de rescate se requiera para estos pacientes.
pueden observar en la parte de abajo que tienen las directivas avanzadas que también son diferentes entre los dos y tiene sentido porque los asmáticos tienen a ser pacientes jóvenes saludables que van a requerir cuidado en la UCI durante un tiempo más corto, mientras que la población de POC tiene discapacidad funcional potencialmente, especialmente a medida que tienen mayores exacerbaciones. Si miran la sobrevida y calidad de vida de pacientes con asma, Al-Sir describió 54 pacientes con asma severa que requirieron admisión a la UCI y 40% requirieron apoyo ventilatorio y todos fueron dados de alta. Tenemos datos comparando 1996 y 2003 aquí en Australia que mostraron una disminución en los pacientes con asma que requirieron ser hospitalizados en la UCI, junto con una disminución en mortalidad en el hospital y un 1.1% de 2003 encaja con lo que acabo de presentar del 2016 de 1.3%. Aquellos que son ventilados mecánicamente en esta población, cerca de 6,5 fallecieron. Si miran datos del Reino Unido, son bastante similares, aunque una proporción más alta de los pacientes en el Reino Unido fallecieron. Muchos de estos pacientes habían tenido un paro cardíaco fuera del hospital antes de su hospitalización por el asma severo. Y esto es en comparación con EPOC, donde hay un número significativo de muertes todos los años y la mortalidad intrahospitalaria de EPOC hay un rango muy amplio y es interesante leer la literatura, pero va entre 3 y 30%. Este es un estudio del Reino Unido que mira específicamente la mortalidad de pacientes en el Reino Unido en múltiples centros y tienen casi un 20% de mortalidad en la UCI, 30% de mortalidad en el hospital y la sobrevida a 6 meses si sobreviven a la admisión en la UCI es solamente del 60%. También sabemos que si hay exacerbaciones de EPOC frecuentes es más posible tener una declinación más rápida en FEV1, un estado, y los pacientes regresan a su línea base de salud y de funcionamiento. Así que la pregunta es si hay una gran división entre los dos. Ambas son enfermedades respiratorias obstructivas crónicas y hay muchas más similitudes de lo que creemos. Si sabemos que las dos tienen una carga mundial de enfermedad, EPOC es más común que el asma, pero el asma es cada vez más común y también sabemos que hay una prevalencia más alta en la edad más joven que trabaja. Interesantemente, y creo que en el contexto, por falta de tiempo, vamos a encontrar más información, incluyendo si estos pacientes tienen más riesgo de COVID, pero parece que tenemos menos admisiones con COVID-19 y la pregunta es si hay comportamientos más protectores de esta población con aumento de uso de mascarillas y salen menos de sus casas comparado con otros. Hay muchas similitudes para el manejo, incluyendo ventilación no invasiva, y hay bastantes buenos datos para esto, ventilación mecánica, medicamentos y atención en la UCI. Sin embargo, como se declaró, la mortalidad es significativamente más alta en la población de EPOC y está aumentando con el tiempo y se espera que sea la tercera causa de muerte en el futuro, mientras que asma no lo es. Muchas gracias por escuchar y espero que hayan disfrutado este tour rapidísimo de los últimos 20 años, comenzando al final de los 90. Muchas gracias. Gracias, Jane. La diferencia mayor entre asma y EPOC seguramente es que en el medio de la noche sea quien preferiría estar ventilando entre los asmáticos y los del EPOC. Es interesante y estoy de acuerdo con la analogía de que no hemos visto mucho EPOC y pacientes de asma. Y me pregunto si especialmente aquellos con enfermedad moderada y tienen medicamentos para tapar su respuesta inflamatoria, porque COVID es una condición inflamatoria y si se les ofrece algún tipo de protección para los pacientes con COVID, especialmente aquellos que tienen esteroides de manera crónica, pero estoy de acuerdo que aquellos que tienen asma o EPOC viven mucho más en sus casas.
Bueno, de hecho es una pregunta interesante y estaba leyendo acerca de esto y no parece haber un efecto protector de los corticosteroides inhalados. Creo que hay más en esto y creo realmente que hay gran cantidad de comportamientos. No puedo comentar de otros países, pero la cantidad de telesalud a la que hemos cambiado en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares simplemente están evitando salir y están haciendo sus compras a través de las tiendas que entregan en las casas, que hacen domicilios. Y creo que por cuestiones de tiempo vamos a tener muchísima información. Es muy temprano para saber, pero realmente creo que es interesante porque en Australia o en Melbourne los pacientes no están dejando la casa en comparación con lo que hacían y las hospitalizaciones para esas enfermedades ha bajado. Y también creo que la carga de los virus respiratorios, no hemos visto tanta gripa ni tantas enfermedades de este estilo. Todos están lavando las manos, haciendo lo que toca, usando sus mascarillas, protegiéndose. Entonces, seguramente tenemos tiempo para una pregunta que es afortunado porque parece que solo tenemos una pregunta y es para John Yogas. Y Anónimo quiere preguntar, ¿cómo se determina el PIP high en COVID-19? Bueno, el el P alto se registra especialmente por consistencia en los registros y nos faltaban registros médicos. Uno podría decir que el T alto es muy largo y el T largo es muy bajo, que el P alto es muy cerca a las presiones meseta y no hubo una diferencia, pero sí se pregunta cuál es la presión de conducción. Si uno tiene eso encima de la P alta, si la presión de conducción es P baja o P alta, no, porque si la presión no cae a cero, solo porque establecemos el P bajo a cero y la T baja es tan corta. Mediría la presión traqueal en esos pacientes, pero eso es prospectivo e invasivo. No estoy seguro que lo tengamos. Bueno, también genera aerosol. Desafortunadamente, creo que eso no sería. Bueno, vamos a cerrar ahí. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros tres conferencistas, charlas muy diferentes, todas muy importantes y quédense por favor para la siguiente ronda de charlas en tema muy importante de igualdad de género en medicina de cuidado intensivo. Gracias.